Buenos días a todos. Vamos a ver algunas circunstancias que son importantes en relación con lo que, digamos, algunos han denominado el compliance penal, ¿no? Es decir, en esta tesitura, para ir desmontando lo que es esto. Y desmontando lo que es la circunstancia de la perspectiva que el Estado mexicano actual quiere que tengamos respecto del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Esto es una cuestión importante. Algunas cuestiones que me parece que son necesario que yo señale. Yo he sido profesor de la maestría en fiscal en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo hace ya 22 años, desde la segunda generación, hace ya muchos años que trabajo sobre todo la parte penal de la materia fiscal. Pero además también he sido empresario, para que ustedes no sepan que nada más soy maestro. Yo fui presidente de la Cámara de Industria Maderera, entonces tengo idea de los sufrimientos, de las penurias que tenemos en las empresas, ¿no? O sea, eso es una cuestión así. Mi familia es empresaria 100%, entonces evidentemente que por lo menos yo tengo muy clara la circunstancia de aquí. Mi familia es uno de los... O sea, tiene empresas aquí en Morelia desde 1906. El Porvenir de Morelia, por ejemplo, es de mis tíos. Entonces, es una cuestión así. Todos yo creo que han comprado en el Porvenir de Morelia, si no, ahí compren. Ok, bueno, vamos a ver. El compliance penal no es otra cosa. El compliance en general se ha planteado como la circunstancia de la prospectiva del cumplimiento de las obligaciones, ¿no? De las obligaciones. Y el compliance inicia con la cuestión penal. Sigue la cuestión administrativa, y el compliance tiene como dos vertientes. La vertiente del cumplimiento de la norma del Estado, es decir, de la norma del Código Penal, del Código Fiscal de la Federación, de las circunstancias. Ahorita lo vamos a explicar de un modo más puntual, pero tiene que ver con estas cuestiones. Luego enseguida tiene otra parte que no es necesariamente normativa, sino que es una cuestión ética. ¿Cómo introducir la cuestión de los valores como empresa? Por supuesto que la primera es necesaria por la supervivencia de la empresa. La segunda es necesaria, indispensable, por la imagen de la empresa. O sea, son cuestiones muy distintas. Ok. Sin embargo, el gobierno se ha apropiado de la circunstancia de esta cuestión del compliance para ejercer una cosa que es muy clara, y es el terrorismo fiscal. El terrorismo fiscal no consiste en otra cosa sino que hoy es más penado, por ejemplo, o por lo menos pretende ser más penado el impago del impuesto que, por ejemplo, la violación, o que, por ejemplo, los abusos deshonestos, o que, por ejemplo, muchos delitos de los que se encuentran contenidos en el Código Penal son menos penados, inclusive algunos que por su naturaleza sí impactan en la cuestión relativa a las materias que pretenden, o sea, se pretende en esta reforma. Uno de ellos lo es los delitos contra la salud. Quiero hacer esta introducción para que ustedes vayan viendo estas cuestiones. El combate a la droga, al consumo de droga, al trasiego de droga, a la circunstancia de la droga en sí, pues nadie, absolutamente nadie, lo justifica diciendo que es por cuidar la salud de los mexicanos o de los clientes en Estados Unidos hace algunos años, etc. No. El asunto de las drogas se combate por la circunstancia relativa a que desestabiliza políticamente al país. O sea, es un asunto de seguridad nacional. ¿Están considerados los delitos contra la salud como un asunto de seguridad nacional? Curiosamente no. Por supuesto, nos hemos enterado de las noticias del Chapo, o de los capos de la droga, o lamentablemente los casos que tenemos cerca en Michoacán, que ustedes han escuchado en la prensa, que tal político ya está mezclado con tal narcotraficante. Eso es desestabilización, eso es parte de una cuestión de seguridad
nacional, en este caso estatal. Pero qué curioso que los delitos contra la salud no son considerados de seguridad nacional y sí el impago de impuestos. O sea, eso es un dislate, pues, absolutamente, digamos, contrario a lo que uno consideraría como una cuestión racional, ¿no? Como una cuestión racional. Por supuesto, el martes 15 de octubre de 2019 se presenta, esta es la Gaceta Parlamentaria, no es el Diario Oficial. Quise traer la Gaceta Parlamentaria porque es un conjunto de reformas que se plantean. Primero voy a explicar estas cuestiones que se plantean como digamos las que se dieron en ese momento en la Cámara de Diputados. Quiero señalar la Gaceta Parlamentaria porque no se le hizo cambio de coma, si tal cual salió. Entonces por eso para mí es indistinto, pero es más práctico la Gaceta Parlamentaria. ¿Por qué razón? Porque en la Gaceta Parlamentaria se incluye una cosa que en el Diario Oficial no. Y esto es, por ejemplo, que dentro de la Gaceta Parlamentaria se hizo referencia a un Parlamento abierto. ¿Y qué es este Parlamento abierto? Es preguntarle a la ciudadanía qué opinaba de esta reforma. Ninguno de los cuestionados dijo que esta reforma estaba bien. Rodolfo Félix Cárdenas, aquí está, lo conozco yo, es amigo, un conocido mío, catedrático de la Escuela Libre de Derecho, califica de atroz. Es un desastre esto. E innecesaria la medida de delincuencia organizada. Advierte la posible aprehensión de empresarios, no solamente de aquellos que sean supuestos factureros. Concluye que con decomiso y extinción de dominio se elimina la certeza para los empresarios. Pide centrarse en el artículo 113 bis, que es el de los EFOS, es decir, la factura falsa, pues. Luego, Samuel González Ruiz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, señala que es preocupante que se incorporen los artículos 2 bis y 2 ter a la ley de la delincuencia organizada, ¿no? Donde se amplía esta cuestión, señalando que los empresarios, para mí es ridículo decir esto que voy a decir, que los empresarios son parte de la delincuencia organizada. A ver si esta afirmación se cae ¿cómo les explico? Por su propio peso, pues. O sea, nadie lo cree. Por eso cuando yo me planteé dar esta charla, cual agradezco la invitación, hay dos modos de verla. Y de una vez lo voy a advertir. Uno es el modo de ver si yo tengo un despacho, digamos, de compliance y entonces sigo infundiendo el miedo y entonces yo me alío con estas cuestiones que me benefician a mí como digamos, consultor y por lo tanto van a estar como obligados. Pero como soy profesor universitario de una escuela que es autónoma, pues evidentemente que yo tengo que decir la verdad, ¿no? Es una cuestión que me parece a mí que son así. Ángel Junquera Sepúlveda, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, dice: lo que se busca es incrementar la recaudación. El primer punto es preocupante. Se busca sancionar a los empresarios y usuarios de los servicios. Realiza un análisis profundo de la legislación fiscal y penal, pero no hay que dejar de lado el debido proceso. O sea, se les olvidan muchas cosas que vamos a analizar. Eduardo Méndez Vidal, de la Barra Mexicana de Abogados, dice: estima que la medida contenida es una exageración. O sea, todos coinciden en que está mal. No hay alguien que coincida en que está bien. Porque el empresario arriesga. El empresario, digamos, es la persona más vulnerable de esta cadena, pero además voy a más. No son los grandes empresarios. Los grandes empresarios pueden hacer planeación fiscal. Lamentablemente, la planeación fiscal es extremadamente cara y compleja. No está, escuchen con atención, es una cuestión que es sorprendente. No está al alcance de las medianas y pequeñas empresas ni los contribuyentes normales. Solamente está al alcance de los grandes contribuyentes. ¿Queda claro? Bimbo, Carso, etc. Esos sí pueden hacer planeación fiscal de un modo más agresivo. Pero los medianas y pequeñas empresas no. Y menos las pequeñas. ¿Por qué las pequeñas no? Porque las pequeñas empresas se dedican a producir mezcal, a hacer alimentos caninos, a dar un determinado tipo de servicio y no pueden tener un departamento de compliance, pues. O sea, eso es lo que quiero significar. Por lo tanto, tenemos que ajustar las medidas estas, conocerlas, pero no para que se centren en eso, sino quitarles al diablo, pues. O sea, quitarles el miedo a esto. Eso es muy importante. Ahorita lo vamos a ver. Estrategias de defensa. Ricardo Sincer Cruz, abogado,
Señala que no debemos olvidar que esta reforma pretende actualizar la reforma de 2008. Cita a Luis María Aguilar, ministro de la Corte. Solo se encuentra detrás de los constituyentes de Cárdenas. No se trató de un sistema escrito o oral, sino la percepción de justicia dentro de la sociedad. Por supuesto que él medio no ataca la defensa, medio no ataca la reforma porque le conviene para su defensa. Eso es evidente. Jorge Gaxiola Moraya, de la Asociación de Bancos de México, lo que está en juego es la discrecionalidad de los servidores públicos. Obviamente que aquí tampoco ataca porque es de los banqueros. Pablo Hernández, socio de Pablo Hernández y Flores, aclara que nunca puede ser culposo. O sea, una cosa como técnica ahí y ya se va con eso, ¿no? Rodolfo Islas considera que la presión trae consigo diversos problemas. Ricardo prevé un régimen de excepción. Fíjense lo que dice Ricardo Cervantes, del Consejo Coordinador Empresarial. Dice: la presente reforma prevé un régimen de excepción, ya que se toman medidas para la defraudación fiscal y la compraventa de factores, ya que este delito está determinado a destinarse como delincuencia organizada y como prisión preventiva. Muy bien. Manuel Rodríguez Villamil, de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, considera que la platera y la venta de facturas en los delitos preventivos es retrógrada a la cara de los principios plasmados en la Constitución derivados de la reforma penal de 2008. Juvenal Lobato Díaz demuestra preocupación. Jesús Serrano de la Vega debería combatir efectivamente la economía informal. La minuta debe estudiarse, o sea, es necesaria la reforma del 69B, o sea, el de la presunción el de las presunciones. Jorge Alberto López, de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales, la reforma es muy agresiva. Considera Javier Hernández de que estamos afectando en gran medida a los contribuyentes porque estamos haciendo presunciones. Agustín Celorio Vela, del Centro Mexicano de lo Penal Tributario, prima ratio y última. Esto significa que se están atendiendo las cuestiones de fondo del dictamen, se está olvidando el tema más importante, como es el tema de política criminal, y más allá del de política criminal fiscal. Armando Baltasar: estamos ante procesos muy complicados, los empresarios tienen temor ante las determinaciones del SAT que revelan poca certeza jurídica. No existe bajo ninguna circunstancia la reglamentación de la invitación fiscal, no existe, y sin embargo la invitación se manda como si se mandaran cualquier circunstancia, ¿no? Abel Flores, de la Comisión de Derechos Humanos, etcétera, expuso que el texto normativo atenta contra la presunción de inocencia, el debido proceso y el Estado de Derecho. Estas cosas no nos interesan, dice el SAT, ¿no? O sea, esto no importa, o sea, en materia esta no. Ok. Así continúa el último y tan. Como ustedes pueden apreciar, de todos los invitados al dichoso Parlamento Abierto, nomás se les invitó para que expusieran, que sirvieran de catarsis, pero a ninguno se le hizo caso. ¿Por qué a ninguno se le hizo caso? Se planteó la reforma tal como viene y se sacó la reforma tal como viene. O sea, ¿para qué me preguntas si vas a hacer lo que tú quieres? O sea, eso no tiene el menor sentido, pues. O sea, esto significa un fraude a la ciudadanía, es un fraude a la ciudadanía. Ok, este es el panorama. Ahorita vamos a ver estos son los antecedentes de consideración de esa comisión. Me interesaba más que ustedes tuviesen la reforma. Está a su disposición, la van a tener a su disposición en electrónico. Finalmente está condensada. Al final de la charla podremos abrir un espacio de preguntas completamente abiertas, las que ustedes determinen y con la extensión que ustedes determinen para poder resolver estas cuestiones. Miren, vamos a comenzar construyendo esta cuestión y de ahí vamos a determinar las circunstancias de algunas estrategias de defensa. O sea, hasta dónde llega la reforma, pues. Bien, vamos a ver en primer término estas cuestiones. Los delitos fiscales son de dos órdenes. Son, primero, del orden de los que los penalistas denominamos los propiamente fiscales, que son los que se encuentran en el Código Fiscal de la Federación, en la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y en la ley del Instituto de los Trabajadores al Servicio del Estado. O sea, esas tres leyes contienen delitos propiamente fiscales, o sea, lo que denominamos señaladamente fiscales. Pero hay otros delitos que son impropiamente fiscales, que tienen que ver con la fiscalidad, pero que no son propiamente fiscales. ¿A cuál nos estamos refiriendo? Al contenido en el 400 bis del Código Penal Federal, que se conoce como operaciones con recursos de procedencia ilícita, o sea, lavado de dinero,
Pero hay otros delitos que cometen los servidores públicos en contra del contribuyente y que son impropiamente fiscales porque afectan al contribuyente, y esos sí no son considerados dentro de la reforma. Por ejemplo, el delito de concusión. Sé que no estoy ante un auditorio especializado, sé que estoy ante un auditorio que son mayormente empresarios. El delito de concusión, a ver, el primer principio del impuesto, de acuerdo al artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. El artículo 31, fracción cuarta de la Constitución nos dice que para hacer del impuesto debe estar contenido en la ley. Por esa razón, los municipios mandan al Congreso del Estado sus leyes de ingresos. ¿Usted qué quiere cobrar? Por ejemplo, el presidente municipal de Uruapan quería cobrar la entrada al Parque Nacional del Cupatizio. Para poder cobrar la entrada al parque, cobrar la entrada y además cobrar a los fotógrafos. O sea, si usted va a entrar, sí, son 10 pesos. No sé cuánto era, 10 pesos. ¿Trae usted una cámara? Son 20 pesos. O sea, con cámara, 20 pesos, ok. Para poderlo cobrar, tuvo que ponerlo en su ley de ingresos. Los diputados lo analizan y ven y dicen, oiga usted, no. ¿Cómo le explico que eso no? Entonces quitó de ahí. Ok. Entonces, está en una ley. Son los congresos los que hacen la ley. Primera circunstancia así. Para que un impuesto lo sea, debe estar en la ley, en una ley, en cualquier ley. ¿Y quién pone impuestos fuera de la ley? Los municipios. Y en ocasiones el Estado. ¿Cuándo lo ponen los municipios? Se reúne el cabildo. A veces los cabildos son muy formales, ¿no? Se reúnen, señor presidente, ¿no? Está ahí el síndico, está el secretario, ya llegan los regidores. No, sienten así del municipio ya ¿no? Perdido en el espacio. No, vamos a legislar aquí acerca de las cuotas del agua. O también vamos a legislar aquí, fíjate nomás, vamos a legislar aquí acerca de la circunstancia de elevar el cobro del borrachazo. ¿Qué es el borrachazo? Agarrar un individuo que esté borracho en la calle y llevarlo digamos, ¿cómo se llama? A barandilla. Y bueno, porque la ley me dice que 40 pesos, pero aquí en mi municipio se observa la ley y la decencia. Y aquí se va a cobrar 800 pesos, muy bien. Y entonces llegan las personas y cometen eso. Y todavía le ponen con fundamento en el reglamento policíaco en gobierno, ¿no? Se le cobra a usted 800 pesos en lugar de 40 pesos. Ese es un delito y se llama concusión. Peor, nos dan la prueba. ¿Y por qué nos dan la prueba? Pues porque nos expiden el recibo. Oiga, le voy a cobrar a usted tanto por la operación de su empresa. ¿Qué fundamento tiene? ¿Una ley? O sea, su ley de ingresos. No, fue lo que autorizó el cabildo recién. Sí, ¿me da recibo, por favor? Sí, cómo no. ¿Y quién va a ser responsable de eso? Quienes intervinieron en el acuerdo, preparación y ejecución del mismo. ¿Y quién intervino en el acuerdo? Los del cabildo, incluyendo el presidente municipal, preparación, todas aquellas personas que son de tesorería y que lo cobraron, y ejecución del mismo, quien fue a cobrarlo. Y esos no tienen fuero, O sea, los tienen ustedes, o sea, hay que conocer la ley, los tienen ustedes en sus manos, porque presentan esas pruebas en el Ministerio Público diciendo usted es concusión y los citan a todo el ayuntamiento en el Ministerio Público. Cometieron el delito de concusión, que consiste en que un servidor público se invente un impuesto o altere la cantidad en la cual la ley lo determina. ¿Me explico? Segundo punto, o sea, el primer punto es el impuesto tiene que estar en la ley, principio de legalidad. Segunda cuestión, la reforma del 2008 que se mencionó aquí. La reforma del 2008 que se mencionó aquí involucra una cuestión muy profunda en el derecho mexicano. El cambio de las garantías individuales por los derechos humanos. Pregunta. ¿Los contribuyentes tienen derechos humanos? O sea, ¿hay alguna materia del derecho civil, penal, administrativa que esté exenta de los derechos humanos? ¿Fiscal? Ninguna.
Porque el artículo 1 de la Constitución no excluye ninguna. O sea, no dice, los derechos humanos se aplicarán en cualquier acto administrativo del Estado, a excepción de los fiscales. Eso no dice. Eso no lo dice. Y ergo entonces tenemos el asunto de que los derechos humanos, o sea, son parte de la circunstancia de la fiscalidad. ¿Y por qué son parte de la circunstancia de la fiscalidad? Consideramos generalmente que la cuestión de la libertad es el primer derecho humano. El germen central de los derechos humanos es la dignidad humana. Sin libertad no se tiene dignidad, porque sin libertad no hay dignidad. A ver, pero la cuestión aquí de reflexión, ¿se requiere el dinero para la circunstancia de una vida digna? La respuesta es sí. No se puede tener una vida digna sin dinero. O sea, no se puede, sencillamente no se puede. Eso no se puede, o sea, eso es una cuestión que va en contra de la circunstancia de la naturaleza humana. Oiga, pero es que el dinero es muy prosaico. Será todo lo prosaico que usted quiera, pero no se puede tener dignidad sin tener un peso en la bolsa. Eso es una cuestión así. Entonces, el cálculo del impuesto no pagado, supongamos, una miscelánea de las orillas de Morelia, por poner un ejemplo, digamos que vende alrededor de, ¿qué les diré? 5,000, 6,000 pesos a la semana. Estamos hablando de una venta de 25,000 pesos al mes, ¿no? Con una ganancia, porque la atiende la señora, que es ama de casa, que se encuentra ahí, etcétera, ¿no? Entonces resulta que esa señora dejó de pagar el impuesto del ISR por los ingresos obtenidos y dejó de pagar otros impuestos relacionados con esto. Muy bien. Y le llega la circunstancia de una invitación fiscal y se le hace una determinación presuntiva, sin una determinación por lo de mientras, en lo que se... Esta señora, es una señora que es ama de casa, que se vino de una ranchería, etcétera, y la señora no sabe de fiscalidad. En el momento en que le dice, digamos, el visitador fiscal, oiga, esto no solamente ocurre con estas personas, ocurre con la mayor parte de los empresarios porque no tienen obligación de estar en contacto con esto. Oiga, ¿me puede usted decir cómo maneja usted su CFDI 3.3? ¿El qué? El CFDI 3.3. ¿Es como una licuadora o cómo? No, o sea, no logro entender, o sea, no. Ok. Mire, ¿usted cuánto tiene? Son gente honesta. ¿Usted cuánto tiene con el negocio? Ya tenemos 6 años. Bueno, usted debió haber pagado impuestos los 6 años, pero como no podemos excedernos de 5 años, o sea, de los 5 pasados ejercicios, supongamos, usted debió haber, o sea, todo el ingreso, no comprobó nada, obviamente, estamos hablando de 25,000 pesos, supongamos, son 250,000 pesos 250,000 pesos al año, por 5 años, ¿no? Estamos hablando aquí de una cantidad de 1.250.000 pesos, donde usted debió haber pagado, ¿no? Si usted no ofrece, digamos, deducciones, pues estamos hablando del 35% para dejarse la bajita. Por lo tanto, usted debe pagar 400,000 pesos en enteros. ¿Cómo? Esa señora, imaginemos una tragedia. Su esposo está en Estados Unidos, ocasionalmente le envía dinero, de la venta de 25,000 pesos saca 6,000 pesos al mes, ¿sí me explico? O sea, ese es su ingreso, que tiene 6,000, 7,000 pesos al mes, que eso, como ustedes pueden saber y apreciar, eso no, bajo ninguna circunstancia, la va a hacer, o sea, no se hace rica, pues, es de supervivencia, menos que de supervivencia. Y si se le calcula un impuesto de 400,000 pesos, no solamente de ahí depende esa señora, sino 2 hijos que viven con ella, que de algún modo esos 6,000 pesos mensuales le sirven para comprarle los lapicitos, pagar el camioncito para llegar a su escuela, etcétera. Usted
puede ser presuntiva de la circunstancia de una defraudación fiscal por el orden de 400,000 pesos. Ah, pero eso es solamente la cantidad neta. Faltan todos los accesorios y multas. No quiero hacérselas muy claras, en el artículo del 36 en adelante del Código Fiscal de la Federación se establecen. Más o menos, el cálculo llega a 1,000,000 de pesos. A 1 kilo. 1,000,000 de pesos. Estamos hablando de una señora que vende 25,000 pesos al mes. Bruto. No neto, bruto. No, bueno. Entonces la señora automáticamente cae en ilegalidad. ¿Y por qué cae en ilegalidad? Porque no los puede pagar, porque está siendo sujeta de una presión inmensa del gobierno, eso entiende ella, porque se la quieren joder, eso entiende ella, pues. Es una persona que generalmente no han estudiado, pero no solamente eso. Todas las personas, yo tuve una maderería, todas las personas que hemos tenido negocios estamos concentrados en el servicio al cliente, pues, en el crecimiento de la empresa y orientados al servicio al cliente, pues. Ese es el propósito, pues, no es otro. O sea, no se trata en términos generales de los empresarios de ser una punta digamos, que trae un conflicto contra el gobierno y que quiere desestabilizar al Estado. No, por favor, eso no. Entonces, ¿por qué nos comienzan a tratar así? Ah, muy bien. Entonces me lanzan esta reforma que es absolutamente, digamos, por decirlo menos, terriblemente invasiva. O sea, terriblemente, ya vieron ustedes las opiniones, agresiva. O sea, lo que yo diga frente a esos que lo han dicho, o sea, ustedes lo vieron. Bien, vamos a ver. Lo primero, gracias a Dios, porque Dios es grande, porque Dios nos cuida. Ya parezco aquí de la mitra, que vengo del arzobispo, del Papa Francisco, porque Dios nos cuida. La hicieron mal, bendito sea Dios. Yo trabajo en el Congreso del Estado hace ya 17 años, en el Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos, y hacemos las leyes. Como ustedes podrán apreciar, muy chingonas no nos salen, pero hacemos el esfuerzo, ¿verdad? No tenemos, por decirlo, control de calidad, así como que andamos así medio, haya así. Bueno, y haya sido como haya sido, entonces, el artículo primero que reforma la fracción octava del artículo segundo y se adiciona las fracciones octava bis y octava ter al artículo segundo, todos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue. El artículo segundo trae varios elementos. Entre los elementos principales que trae el artículo segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada es que trae una lista de los delitos constitutivos de delincuencia organizada. No existe un delito de delincuencia organizada, existe lo que se denomina digamos, una situación en particular. Muy bien. ¿Y qué se adicionó? A ver, por ejemplo, en la Ley contra la Delincuencia Organizada, ¿cuáles delitos están? Y que, obvio, son necesarios. Terrorismo. Terrorismo es delincuencia organizada. Contra la salud. O sea, no necesito explicar más. Alteración de moneda. Ok. Etcétera. Bien, tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de órganos, estos son delincuencia organizada. O sea, están organizados para esas circunstancias. Pero ¿cuáles vamos a meter? El contrabando y su equiparable, previstos en el 102 y 105, les faltó el 103. Bueno, no le hace, alguno entenderá, nomás está aquí el 102 y 105. Muy bien, ¿cuál otro? Esto los vamos a estudiar enseguida. El de defraudación fiscal contenido en el artículo 108 y sus supuestos de defraudación fiscal equiparables, 109, fracciones primera y cuarta, ambos del Código Fiscal de la Federación, exclusivamente cuando el monto de lo defraudado supere 3 veces el dispuesto de la fracción tercera del 108 del Código Fiscal, que son los montos que se establecen para la gravedad. Las conductas previstas en el 103 bis, nuevecito, ¿verdad? Nuevecito, que son los CEFOS y los CEDOS, del Código Fiscal de la Federación, exclusivamente en cuanto a las cifras, cantidad y valor de los comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, superen 3 veces lo establecido en la... Ahorita vamos a ver el establecimiento de la fracción tercera del artículo 108 de la Federación. Ah, muy bien, pues ya nos espantaron, nos van a meter a la delincuencia organizada. Perfecto. Yo
quizá no sepa nada de lo fiscal, nada, cero, nada. Yo pregunto, ¿se puede hacer una factura conjunta? Es decir, pedir que me facturen un mismo acto imponible. Liverpool, Sears y Sanborns. Según yo, no. Cada factura la emite un contribuyente, ¿no? Oiga, sí se puede. Se puede, por ejemplo, que si yo facturo una parte, el otro factura, bueno, pero cada quien individualmente está facturando una parte, ¿no? En ese mismo artículo segundo, quiero poner dos ejemplos. El de las conductas previstas en el 113 bis del Código Fiscal, exclusivamente cuando las cifras o los comprobantes que amparan operaciones, o sea, los CEFOS. O sea, construir una razón social simple y llanamente para vender facturas falsas. Hasta ahí. Muy bien. Y dice el mismo artículo segundo, escuchen con atención. Cuando 3 o más personas se organicen, de hecho, para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tengan como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes. ¡Tarán! ¿Cómo? ¿De qué modo 3 contribuyentes van a realizar un mismo acto imponible? Es pregunta. Es una pregunta suelta, dijo un chiquillo. Es una pregunta suelta. Porque además quiero decirles una cosa que es muy importante y que quiero que ustedes conozcan. Es conocido el señor Guillermo Valencia, que está persiguiendo ladrones en Morelia, ya se hizo internacionalmente famoso. Es mi conocido, mi amigo, etcétera, todo lo que ustedes quieran. Ok, entonces, este señor, cada video que presenta, y no anda fuera de razón, dice: qué desastre y desgracia de sistema penal tenemos. Tenemos un sistema penal reformado en el 2006 que es una puerta giratoria. Los denunciamos, salen, porque además se cometió la circunstancia de que puedan llegar a circunstancias tales de una solución alternativa de conflictos. ¿Eso qué significa? Pague usted y ya. Un poquito más adelante en la reforma veremos que eso se prohibió en esta. La esencia de los delitos fiscales es que se trata de delitos patrimoniales, o sea, apreciables en dinero. Una violación no es apreciable en dinero, pues. ¿Sí me explico? Es un delito de orden personal, no es apreciable en dinero. O sea, ¿cuánto cuesta la violación esta? No, eso no se puede, eso no se cuantifica, pues. Pero un delito fiscal, su esencia es el impago del impuesto y por lo tanto tiene una apreciación patrimonial. Entonces, ya no estamos en el lado fiscal. Quiero que nos ubiquemos claramente. El juicio penal moderno, o sea, el del, ya no es nuevo sistema, es el del sistema, trae 3 o 4 partes. ¿Cuáles son esas 3 o 4 partes? La primera es una parte de investigación. ¿Y por qué digo que son 3 o 4? Porque la parte de investigación puede traer una complementaria de investigación. Entonces ya se hicieron 4. Está bien. La segunda es una etapa intermedia. Es la de la fijación de la litis. Es cuando se presenta la acusación, es cuando se hacen los acuerdos probatorios, es cuando se realiza la circunstancia de que no se arreglaron ya y que se van a ir a juicio. Y la tercera parte es el juicio. Es el juicio. Muy bien. Esta circunstancia retoma la cuestión relativa a... O sea, ¿la inició aquí con esta reforma? No. El Código Fiscal de la Federación, de suyo, ya trae unos errores gravísimos. Gravísimos. En materia penal. ¿Y por qué? Estos son puntos finos de la defensa.
¿Qué necesito para que a mí me puedan imputar el delito de homicidio? ¿Qué necesito para que a mí me puedan imputar el delito de robo? En el primer caso, que yo mate a alguien o intente matar a alguien. En el segundo caso, que yo robe o intente robar algo. Ese es el punto esencial. Pero a mí no me pueden acusar por una intención. Por una intención. Y en los delitos fiscales derivados, anteriores a estos, del Código Fiscal de la Federación, están presuntivas de esa naturaleza. Ejemplos. Esto es de 1992. Se presume cometido el delito de contrabando cuando, artículo 103 del Código Fiscal de la Federación, fracción 12, se pretenda realizar la exportación, el retorno de mercancías, el desistimiento del régimen o la conclusión de operaciones de tránsito. ¿Cómo? Sí. Yo presumo que ustedes pretenden, por ejemplo, acusarme con Jesús Melgoza, el director de aquí, diciendo que yo vine a decir una bola de sopencadas. Yo presumo que ustedes pretenden. ¿Ya hicieron algo? No han hecho nada. No han hecho nada. No han hecho nada. Yo presumo que tú pretendes matarme. O sea, no han hecho todavía nada. Muy bien, esto es el artículo 103. Hay otras joyas que están aquí desde los 90, ¿eh? Escuchen esta otra joyita. Artículo 105, fracción 11ª. Será sancionado con las mismas penas del contrabando, que tiene que ver con estas cuestiones. Quien introduzca mercancías a otro país, digamos, a Indonesia, desde el territorio nacional, o sea, desde México, omitiendo el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior que en ese país, Indonesia, correspondan. ¿Cómo? Es decir, cometo el delito de contrabando si yo introduje a Japón aguacate mexicano sin pagar el correspondiente impuesto japonés que causaba la introducción de esa mercancía a Japón. A ver, seamos honestos, si ni yo lo entiendo a la cuestión de la determinación fiscal mexicana, menos le voy a entender a la japonesa. Ese está, para informarles a ustedes, en japonés. ¿Sí queda bien claro? O sea, esto es ridículo. Esto está desde 1990. Oh, muy bien. Y entonces me ponen en el artículo 2, contrabando es equiparable, defraudación fiscal y las conductas previstas 103, o sea, los CEFOS y los CEDOS. Cuando en el mismo artículo dice que tienen que ser 3 o más. No puede haber, bajo el esquema fiscal actual, la expedición de una factura conjunta. Pero yo les dije, estamos en el área penal. Penal. Olvídense lo fiscal. Penal. Hay un funcionario en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se llama el Procurador Fiscal de la Federación. Y el Procurador Fiscal de la Federación es quien tiene que sostener la acusación, o sea, armar la acusación. Se lo pasa a otra área del SAT, la de determinación, y le dice, a este señor hay que acusarlo del delito de defraudación fiscal, contrabando, o por EFOS o por EDOS. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a acusarlo del delito del 113 bis. Del 113 bis. Ok. Se acusa de que fulanito tal. Y entonces, obviamente, llega a una agencia del Ministerio Público ordinaria. O sea, ese señor se dedica a la investigación de homicidio, violación, fraude y esto. Y entonces le van a decir, ¿es delincuencia organizada? Sí. ¿Dónde están los otros dos? Es pregunta, es suelta. O sea, mire, señor Procurador Fiscal de la Federación,
¿dónde están los otros dos? Digo, para poder armar aquí, porque aquí dice 3 o más. Yo no me puedo aventar a formular acusación si no son 3 o más. Me lo exige la ley. Así dice. Pues ahí se quedará. No puede. Porque yo como agente del Ministerio, yo fui agente del Ministerio Público también. Pues no me voy a aventar. Pues ¿con qué bases? Ahora veamos el otro ejemplo que les puse, para que ustedes vean, no estamos en el ámbito penal, fiscal, sino penal. O sea, el del 103 de la presuntiva, se presume que pretenda. Imaginemos que porque Dios es grande, ya logró pasar a la segunda etapa y voy a formular la acusación. A ver, señor agente del Ministerio Público, ¿de qué va a acusar a este contribuyente? Yo presumo, véale la cara. Así dijo Cantinflas, ¿no? La cara de torvo que tiene. Véale la cara. Yo presumo que pretende. Véale la cara de. Este pinche pretendía. Tiene la cara, tiene toda la cara de pretender eso. ¿Sabe? Obsérvelo bien. Ah, muy bien. Es real, ¿eh? No, pues sí. ¿Cómo la ven? No, pues sí, tiene una cara así como medio de generado fiscal se llama, ¿no? Una cosa así. Es que nos inventamos un término. Este tiene cara de generado fiscal, ¿no? Bueno. ¿Qué hizo? Porque toda acusación se basa en la circunstancia de lo que una persona haya hecho. Yo inicié esta parte de la charla diciendo que para que yo pueda ser imputado por el delito de homicidio, necesito matar a alguien o pretender matar a alguien. ¿Sí queda claro? ¿Qué es una presunción? Una presunción es lo contrario de la prueba. Es lo contrario de la prueba. Yo soy casado. Soy casado, Boris, felizmente. Entonces, si yo viviera la vida licenciosa que mi mujer me presume, es que tú te fuiste allá con unas entaconadas y que quién sabe qué. Ojalá yo viviera esa vida que a mí me presume. Pero la neta, los que somos hombres, somos casados, sabemos que esa no es la neta del planeta. O sea que ojalá que él viviera, pero no. O sea, no me voy a poner a llorar, no tengo Kleenex, pero no me voy a poner a llorar aquí. Bueno, una presunción es lo contrario de la prueba. Tú te fuiste a Guadalajara, pero fuiste a México. Pero tienes los boletos de México. Obviamente la prueba destruye una presunción. ¿Sí me explico? Y lo que se presume no es la culpabilidad. La Constitución dice que lo que se presume es la inocencia. Entonces, yo no recuerdo en el artículo 20 de la Constitución, 14, 16 y 20, que están concatenados, que diga que hay presunción de inocencia a excepción de la fiscal. Yo no me acuerdo que diga. ¿Y por qué no me acuerdo que diga? Porque no dice. Porque ya están en el régimen ordinario. ¿Me explico? Están en el régimen ordinario. Ok. Entonces, la construcción de esto se da de una manera muy curiosa. Observemos otro detallito contenido en el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, que esto ya rebasa los límites de la racionalidad. Y va a la entrada. Artículo 92. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá el carácter de víctima o ofendida. Se hace la víctima. A ver, el Estado nunca puede ser víctima, hijo. O sea, no tiene sentimientos, no tiene derechos humanos, no tiene. O sea, ¿qué te cuento? No lo tiene, pues. Yo sí sé de casos de abogados del Estado que han dicho que el Estado de Michoacán tiene derechos humanos. Bueno, pues no estudiaron bien, no tan atentos a la cosa, pues. Pero finalmente, el Estado no tiene derechos. Es una construcción política, pues, para que se me entienda. Y sin embargo se hace la víctima. Entonces, en el caso de que resulte la persona inocente, como dijo el señor presidente, se le resarce todo el daño y ya no hay víctima. Entonces, ¿quién era la víctima? ¿Aquí la víctima somos todos o qué? ¿Sí me explico? O sea, ¿quién es la víctima? Esto es un dislate y un desaguisado.
porque entonces se ponen desde ese punto de vista. Y tiene que ver con una cuestión de posicionamiento moderno del ejercicio del derecho. El derecho hoy tiene una dimensión más grande que la simplemente normativa. Tiene que ver con una dimensión de derechos humanos. Y ya lo expliqué por qué. Bien, vamos a continuar porque si no, no vamos a terminar y es muy tarde. Perdón que me detenga tanto en esto, pero sí quiero que nos entendamos bien. El artículo segundo, o sea, nosotros en los congresos, dividimos las propuestas legislativas por artículos. El artículo segundo del proyecto de dictamen, ¿no? Del proyecto de dictamen. Entonces, aquí se reforman. Esto es increíble. O sea, yo no sé de veras cómo puedo yo darle un sentido lógico a lo que están viendo ustedes aquí. Se reforman las fracciones 9ª y 12ª del artículo 5 y se adiciona la fracción 13ª, o como dirían en los congresos, X palito, 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 al artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional. A la Ley de Seguridad Nacional. Para quedar como sigue. Son actos contra la seguridad nacional que usted no paga impuestos. Actos ilícitos contra el fisco federal a los que se hace referencia en el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Porque ahorita vamos a ver la reforma del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay una lista en el artículo 167 donde nos habla de aquellos delitos que son de cárcel forzosa, o sea, de acción preventiva oficiosa. Y claro, violación. Y claro, ni siquiera los homicidios. Algunos. Pero este sí. Y ni siquiera especifica cuál. Entonces, eso tiene que ver con lo siguiente. El artículo 14 constitucional, o sea, le estoy dando tips para cómo está de mal hecha esta ley. Dice que en los juicios de orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté en una ley exactamente aplicable al delito de que se trate. No me habla de la palabra que se parezca. Dice que sea exacto. Aquí me tienes que decir exacto. ¿Cuáles son las acciones? Exactas. Porque esto es muy amplio. Las del 167. ¿Y eso qué significa? ¿Que yo como agente del Ministerio Público puedo operarlo en un juicio penal? No. Porque cualquier abogado de la defensa me va a decir, esta norma no es exacta, es ambigua. Y en los juicios de orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía. ¿Esto es una analogía? O bien, pues por mayoría de razón. Mira, está claro el artículo. No, pues. Eso está clarísimo. ¿Sí me explico? No hay de piña. Bendito sea Dios. Obra de Dios, decía uno que fue presidente municipal de Pascua. Obra de Dios, cuando le salía algo mal. Bueno, y se reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 167. Y aquí vean lo que se incorpora. Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa los previstos en el Código Fiscal de la Federación de la siguiente manera. Entonces ya no importa la reparación del daño. Ya no va a poder caber ¿cómo se llama? Los medios alternativos de solución de controversias. ¿Para qué? Si mi defensor no va a salir. Oiga, vamos arreglándonos con los impuestos. Lo que diga mi dedito, no. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque de acá es posible que la libre, porque la puedo librar. Pero de esta, ya no hay medios alternativos, los cancelaste. Entonces ya no te pago el impuesto. ¿Para qué? No tiene ningún sentido. ¿En cuáles?
Contrabando y su equiparable de conformidad con los dispuestos en el artículo 102, 105 de las fracciones 1 y 4, que estén en las sanciones previstas de las fracciones primera, segunda o tercera, párrafo segundo del 104, exclusivamente cuando sean calificados. Defraudación fiscal y su equiparable de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, 109, cuando el monto de la defraudación 3 veces superior, dispuesto en la fracción tercera del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Exclusivamente cuando sean calificados. Y la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen las operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados de conformidad con lo dispuesto en el 113 bis del Código Fiscal de la Federación, exclusivamente cuando las cifras, cantidad o valor de los comprobantes fiscales superen 3 veces lo establecido en las fracciones tercera del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Y luego se complementa. Procederán los acuerdos, no procederán. Dice abajo, no procederán los acuerdos reparatorios en los casos que el imputado haya celebrado anteriormente los acuerdos que con hechos que correspondan a los mismos en delitos dolosos. ¿Cómo? O sea, hay varias instancias, hay varios, a ver, uno puede comprar un traje en Sears o en Liverpool, ¿no? Tiene esa alternativa. O ya si uno de plano se siente muy de a tiro, muy allá de la olla, pues en Milano, pues ya, pero ya como, ya así digamos uno apuradito, pues, pero uno trae su trajecito. Muy bien. Pero creo yo, según tengo entendido, lo que a mí me enseñaron en la escuela es que nada más hay un Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. No sé si haya otro. O sea, entonces, yo lo desconozco, igual hay otro. No sé, ya lograste un acuerdo con aquel y ahora te están juzgando en este otro, ¿no? Entonces, ya hiciste un acuerdo allá. Que correspondan a los mismos delitos dolosos. ¿Dónde puedes realizar el acuerdo si no es en el propio sistema penal? Yo creo que hay otros, porque aquí está diciéndolo, ¿no? O sea, como que no hay una sola Suprema Corte, hay varias. O no sé, supongo. Tampoco procederán cuando se trata de delitos de violencia familiar, bla, 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 bla. Bueno, esto mezclaron ahí violencia familiar. ¿Está claro? Ok. O sea, no procederán. Luego, la suspensión condicional del proceso, tampoco. Al contribuyente lo vamos a tratar del modo más salvaje posible. La suspensión condicional será improcedente a las hipótesis previstas en las fracciones primera, segunda y tercera del párrafo 107 del Código. Listo. O sea, sí. No podrá aplicarse el delito para el caso de los delitos fiscales y financieros previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A ver, tú le estás delegando al Ejecutivo una función del judicial. Eso es una controversia constitucional necesaria. Necesaria, joven. Porque esa función no es del Ejecutivo. Juzgar es del juez, o sea, del Poder Judicial. Y si usted me sale en el juicio con que vamos a ver qué opina la Secretaría de Hacienda, pues yo inmediatamente pongo una controversia constitucional, porque mire, o una acción de inconstitucionalidad, porque mire. El Ejecutivo no va a poder, bajo ninguna circunstancia, decidir la suerte de un juicio. ¿Cómo le explico? O sea, es una cuestión así. Ok, luego, estamos muy tarde. Salud. Y aquí tenemos la reforma del 113, nuevecito, diseñado por mi amigo Santiago Nieto Castillo. Le dije que estaba muy bien, porque está muy mal. Digo, yo le dije, pues estábamos desayunando y entonces pues había que quedar bien con él, pero obviamente está bien para que no sea eficaz, pues esto está chingón. Se impondrá sanción de 2 a 9 años de prisión al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre, adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, derivados del famoso artículo 69b. Y como ustedes vienen con la forma de aprender y no se entiende que son expertos en la materia, el artículo 69b establece una presuntiva de operaciones inexistentes. ¿Cuándo? Cuando no tienen, por ejemplo, activos. Cuando no, son 4 condiciones ahí. Supongamos una persona renta, un profesionista, un arquitecto, un ingeniero, un abogado, renta un local,
Hoy con los teléfonos celulares uno puede tener su propia secretaria, ¿sí me explico? O sea, no necesito yo servicio secretarial, tampoco necesito yo comprar insumos. O sea, voy a un Office Depot y ya con eso imprimo mis demandas, etcétera. Pues yo caí en la presuntiva de las obligaciones, digamos, de la presuntiva del 69B. O sea, yo soy un EFO o un EDO, estoy considerado así. Entonces a mí me van a notificar a través de 3 modos. El buzón tributario. Yo digo, ustedes me van a decir, claro, uno consulta más el buzón tributario que el Face. O sea, eso me queda claro. O sea, en México se consulta. O sea, estoy seguro. Yo he pasado ahorita por aquí y vi que todo el mundo estaba consultando su buzón tributario, no Face. O sea, eso me queda clarísimo. Sí, es clarísimo. Luego, segundo, a través de la página del SAT. Está al pendiente de eso. Si uno está en eso, uno la consulta más que AliExpress y que Amazon, ¿no? O sea, tal. Ok. Y tercero, a través del diario oficial en el periódico oficial diario oficial de la Federación. Muy claro que la edición les llega diario, eso me queda súper mega claro. Pero aún así, como no se habían enterado, ustedes tienen 30 días para desvanecer los actos inexistentes. ¿Y cómo lo van a desvanecer? Pues con la guarda probatoria de una cosa que no nos exige el fisco en el Código Fiscal de la Federación, que es la comprobación de la materialidad del acto. ¿Cómo que comprobación de la materialidad del acto? Sí, señor. O sea, tengo una constructora, ¿no? Y entonces estoy expidiendo facturas, que es que porque compré cemento. Pues yo entiendo que el comprobante de que yo compré cemento, pues es la factura. No, usted tiene que tener otra serie de actos probatorios materiales de que sí salió ese cemento de esa cementera que llegó a la tienda tienda de construcción y que de ahí se llevó allá. ¿Cómo? Pues con las notas de traslado, con la bitácora de la camioneta que la mandó, con no sé, porque en Hacienda suponemos que todos los bultos de cemento traen número de serie. Así como el vino que está como esta botella de número, ¿no? Así cada bulto de cemento, orgullosamente Cemex, ¿no? O más. El cemento Cruz Azul, no, bueno, que en algo se deben de vanagloriar, que es ponerle edición especial a cada bulto de cemento. Pues tienen que comprobar eso. A ver, ¿y dónde perdón, es pregunta a Hacienda? ¿Y dónde en el Código Fiscal de la Federación dice que yo tengo que guardar esas comprobantes de la materialidad? O sea, grabar video, o sea, grabar las notas, ¿dónde? Ah, no, pues te presumimos que eso no existe. Sopas. Pero entonces va en cascada. Quiero extender un poquito, aunque es muy conocido esto en la cuestión fiscal, pero quiero extenderme porque entiendo que no se trata de un público especializado. Si a una papelera, por ejemplo, Leal Gil, perdón que mencione nombres, no es así, o sea, nomás se me ocurrió el nombre, puede ser cualquier otra, o sea, está en la presuntiva de que las facturas que expidió son falsas, pierden eficacia fiscal. Y expidió facturas a una empresa, el Torito Sociedad Anónima, ¿no? Porque le vendía papelería. Y el Torito Sociedad Anónima tiene que enterarse, no sé cómo, porque supongo que Leal Gil tiene muchas operaciones cotidianas, o sea, le van, no sé, 3,000 personas a comprar cosas en el mes. ¿Sí me explico? Pues todos esos que fueron a comprar durante los últimos 5 ejercicios, ahora van a tener que hacer el ajuste, porque esas facturas que les expidió esa empresa van ahora a no tener eficacia jurídica. Y así sucesivamente. O sea, en cadena. ¿A quiénes les han llegado? Y los fiscalistas se las han señalado. ¿A quiénes les han llegado facturas
cuyos proveedores han sido declarados como de operaciones inexistentes. Voy a mencionar dos de gobierno. El Poder Judicial de la Federación y al Servicio de Administración Tributaria. Y cuando se ha presentado el Procurador Fiscal de la Federación, se presentó aquí en Morelia, aquí en el hotelito de qué, el del Bosque, no, en el del Planetario, en el Planetario, estaba dando una conferencia y le preguntó: oiga, ¿y ustedes ya hicieron el ajuste? Es pregunta, porque ustedes tienen que hacer el ajuste de sus presupuestos porque ustedes mismos declararon a tal empresa proveedora de usted como de operaciones inexistentes. Y le tengo noticias: ustedes le compraron y ustedes metieron en su contabilidad gubernamental facturas de este señor que ustedes declararon. Es pregunta, ¿cómo le vamos a hacer? Digo, para enterarse, para saber uno, ¿qué onda? No, mire, estamos viéndolo, quién sabe qué, la maraca, a todo lo que da. Y las saladitas son horneadas. Bueno, entonces tenemos aquí esta serie de circunstancias. Luego se adiciona la fracción, artículo 5º, octava del artículo del apartado B al artículo 11 del Código Penal Federal para quedar como sigue. Y aquí tenemos una cosa que algunos de mis compañeros fiscalistas, yo los conozco algunos y ya, neta, ellos fueron los que inventaron el agua tibia, y otros que yo conozco, el hilo negro. Antes de la reforma no existía el hilo negro, o sea, sorpréndanse. Es una cosa, inventaron el agua tibia. O sea, no solamente la caliente y la fría, puedes inventar la tibia. Entonces, en las charlas de compliance penal, es que a partir de 2006, ahora se sanciona a las empresas. Artículo 11 bis. ¿Y qué dice el artículo 11 bis? Trae la lista de los delitos que pueden cometer la empresa. O sea, acabamos de descubrir el agua tibia. La responsabilidad de las personas morales tiene 150 años, joven. Desde el Código Martínez de Castro, expedido y mandado a hacer por Maximiliano de Habsburgo. La responsabilidad de las personas siempre tendrá que ser sobre la base de un hecho suyo, de él, y puede ser hecho por las empresas, sin duda. Y las empresas tienen derechos humanos y las empresas pueden cometer delitos. Eso hace 150 años. Si ustedes ven en la bibliografía, por poner un ejemplo, de la responsabilidad de las personas morales, encontrarán bibliografía de fines del siglo XIX. Es en caridad de Dios. Pero aquí nos vienen y nos dicen, sobre todo, es que esta es una reforma trascendentalísimísima. Es una cosa. Y se inventan términos como el compliance. Porque si se los digo en español, que es conformidad, no suena tan catrín ni elegante, ¿no? O sea, si yo digo compliance, no, aparte habla inglés, aunque sea mucho, pero habla inglés. Entonces se oye como más así. Ok. La responsabilidad de las personas morales es así. ¿Quién es responsable de los delitos fiscales? Lo dice el artículo 95 del Código Fiscal de la Federación. Lo voy a leer en el ánimo de que ustedes detecten que siempre en cada una de sus fracciones dice una acción que realiza una persona, física o moral. 95 del Código Fiscal de la Federación nos dice: son responsables de los delitos fiscales. ¿Quiénes? Concierten la realización del delito, realicen una conducta o el hecho descrito en la ley. Una conducta o hecho. El presumir que presumes no es conducta. Porque yo puedo presumir que todos ustedes desayunaron en la mañana. Es una presunción. Otra cosa distinta es que ustedes me prueben que desayunaron en la mañana. Eso es una cosa distinta. ¿Sí me explico? Esto, si algo podemos rescatar de, digamos, de esta charla sin trascendencia, es que los delitos, para que puedan ser imputados, tienen que ser obra de una persona en sí, una obra concreta, pues. Matar,
no pensar matar, pues. ¿Sí queda claro? Siguiente. Cometan conjuntamente el delito. Se sirvan de otra persona como instrumento para ejecutarlo. Induzcan dolosamente a otro a cometerlo. Ayuden dolosamente a otro para su comisión. Auxilien a otro después de ejecución cumpliendo una promesa anterior. Yo te voy a ocultar, etc. Tengan calidad de garante derivada de una disposición jurídica, de un contrato, de estatutos sociales en los delitos de omisión con resultado material que por tener obligación de evitar el resultado típico. O sea, no son los responsables legales. El responsable, se cometió un delito de defraudación fiscal en una empresa. El responsable de llegar dinero y se fue a Francia de paseo. Ese no es responsable. A menos que sea el jefe de quien tenga que vigilar la contribución. Si ese señor que tenía que vigilar la contribución no lo hizo por omisión, ahí sí hay un delito. Porque usted tenía obligación de verlo, pues está en calidad de garante. En materia penal se denomina calidad de garante a cuando se asume directamente por un hecho anterior una circunstancia jurídica concreta. Y hay calidades de garante deseadas y otras no deseadas. Una deseada. Alguien tiene una bendición, ya me entienden, ¿no? Pues es su garante, o sea, pues nació, pero dicen que México es libre, hay que se vea, que provee. No, hijo, o sea, pues su garante hasta que cumpla 18 años tu bendición. ¿Me explico? O sea, es una cuestión así. Yo atropello a alguien, surge la calidad de garante. Tengo que esperarme hasta que llegue el auxilio. ¿Me explico? Esa es calidad de garante. El policía respecto de lo que cuida, esa es calidad de garante. A mí me contrataron en una empresa para que revisara las cuestiones legales de la circunstancia o contables, y yo soy el que hace el visto bueno de la declaración fiscal, pues. Si yo no lo reviso, yo estoy en calidad de garante. ¿Me explico? Pero no el representante legal, ese no. Y por último, derivado de un contrato o convenio que implique el desarrollo de actividades independientes, propongan, establezcan o lleven a cabo por sí o por interpósita persona, otra vez, actos, operaciones o prácticas de cuya ejecución depende directamente la comisión de un delito fiscal. O sea, ninguna de estas dice, será responsable de un delito fiscal quien vive en la misma cuadra que el contribuyente. Eso no dice. Ni tampoco dice el que estaba ahí en ese momento. No. El artículo 95 es claro, bien hecho, y dice aquí es responsable. Entonces, ¿cómo puedes tú establecer, o sea, la dicotomía? O sea, como se señala, como dice pomposamente la Corte, hacer la argumentación interpretativa entre lo que se señala diciendo que hay la presunción de culpabilidad, que yo te presumo tales delitos, si yo te descubro. A ver, el 103 me parece, para que ustedes vean. No sé si el 103, a ver. Fracción primera. Se presume cometer el delito de contrabando cuando se descubran mercancías extranjeras sin la documentación aduanera que acredite que las mercancías se sometieron a los trámites previstos. O sea, yo te presumo el delito de contrabando si Hacienda te descubre que fueras Cristóbal Colón, hijo. O sea, ¿sí me explico? ¿Cómo que ya te descubrimos? No me digas. ¿Neta? Y llegaste a Guaraní, o sea, ¿qué indios viste? Les pregunta. ¿Sí me explico? Y entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ver las realidades. Por supuesto que hay muchos puntos de defensa, perfectamente lo que quiero exponer, pero el terrorismo fiscal no se basa en la concreción de los delitos fiscales finalizados, porque no creo que sean tan tontos de suponer que con estas reformas puede haber un delito fiscal finalizado. Lamentablemente nuestro sistema penal aún actual, el anterior y el actual,
Voy a decir una cuestión que es, de veras, pues es así. Yo para meter al baile penal a alguien, sea o no culpable, requiero un papel y 2 chismosos. Y con eso meto al baile penal al que yo quiera, que quiera. Y lo van a mandar citar. Y entonces, ahí comienza el problema. Porque entonces, Hacienda a eso pretende llegar. Nunca pretende que se lleve un juicio, porque sabe que no va a poder. Miren, en los últimos años, yo me he dedicado ya al asesoramiento de las defensas fiscales ante la autoridad administrativa, por medio de las circunstancias de amparos. No, hemos querido llevárnoslo a la cuestión penal. Escuchen lo que estoy señalando. Porque sé que en la cuestión penal se muere. ¿Saben cuántos he podido llevar? Ni uno. Le miento la madre a le digo que ándale, o sea, lo reto. Pues no me pelan, porque saben que allá está mi hermano mayor, ¿no? Y ahí sí nos vamos a dar un quien y se muere. No quieren. Entonces, el compliance solamente es posible y está sustentado en documentos internacionales, El 19007, por ejemplo, hay muchos documentos internacionales que hablan del compliance, o sea, la conformidad, que no es otra cosa que hacer conforme nuestras acciones, o sea, como preventivas respecto de eso. Y los delitos fiscales, no solamente, los delitos que puede incurrir la empresa no solamente son de índole fiscal, son de 4 órdenes. Me he concentrado en lo fiscal porque el título de la charla era la cuestión relativa a las fiscales, pero tiene que ver con otra gama de delitos. ¿Cuáles son estos? Los ambientales, por otra parte, los ambientales son otros delitos. Enseguida, los delitos que tienen que ver con el sistema nacional y estatal anticorrupción, donde no nos queda tiempo, pues, o sea, me dijeron que 90 minutos, espero que no los haya aburrido mucho, pero tienen que ver la circunstancia de la corrupción, es decir, de las personas que están licitando, ¿no? O del tráfico de influencias, el soborno, ¿no? El cohecho, etc. Y otros delitos son más inmediatos, que son aquellos delitos derivados del mal manejo laboral. ¿Y cuáles son aquellos delitos derivados del mal manejo laboral? Por supuesto, es de primaria que todo empleado que nosotros tengamos estén inscritos en un sistema de seguridad social. Porque ese señor que hace pizzas, tenemos una pizzería, y ese señor hace pizzas, y un día por andar de payaso levanta la pizza, hace así, le cae en la cara, se ahoga, y nos cuesta ahora el pizzero. No, es que si tú lo tienes inscrito en el Seguro Social, pues otro pizzero, a lo mejor mejora uno, pero no lo paga. Si me explico, es una cuestión, pues, inclusive monetaria, de planeación financiera. Pero de ahí derivan delitos que son, no los inscribo porque pues voy empezando, y porque resulta que nada más trabajan 2 horas aquí, y porque los voy a inscribir. Es una cuestión de, si van a trabajar 2 horas, que trabajen en su casa por medio de internet, pero no en la empresa. ¿Me explico? Hay modos, pues. Entonces, quienes, digamos, venden el compliance, no es otra cosa sino la perspectiva de toda esta cosa que te puede pasar. Pero eso solamente es para grandes empresas, hay que ser honestos, porque no tenemos para abrir una oficina de compliance en las, ya no digan en las pequeñas, en las medianas empresas, porque serían gastos inútiles. Pero lo cierto también es que tiene que haber una racionalidad en función del cumplimiento de la norma. Y que lo que quiero sembrar en esta charla es tranquilidad en relación con que en ulteriores consecuencias lo que está pretendiendo el Estado es exactamente lo que está logrando en la mayor parte de los empresarios: espantarlos. Y me parece que lo están consiguiendo mucho. Me parece que
Es decir, uno tiene una empresa y tiene una incertidumbre y sufre uno cuando el contador le llama, ¿no? Casi sufre uno como cuando está con la mujer y le habla a la otra, rin, y mejor que uno le habla a la otra, ¿no? Pues así. No sé. Pero así son las cosas, ¿no? Yo quiero agradecerles mucho a ustedes su atención. Espero que se quedan muchas cosas, pues. Obviamente la Universidad Magnoamericana tendrá un curso. Nosotros los que nos dedicamos a lo fiscal atendemos muchas veces la cuestión de las capacitaciones fiscales, y la Universidad Magnoamericana, que me hizo favor de invitarme aquí a esta charla, también tendrá un curso más amplio sobre todo estos puntos, ya para los puntos más finos, y obviamente que no es necesario preocuparse, pero sí es necesario ocuparse algunas cuestiones así. Yo soy muy mal, digamos, publicista de esto, porque les vengo a quitar el miedo, ¿no? Porque la mayor parte de mis compañeros tengan mucho miedo, pues, no, a mí no me sale, pues, o sea, ¿cómo les digo que no me sale? Pero quise ser lo más honesto posible, porque si planteé, bueno, les seguimos infundiendo miedo para que no, ustedes, o les quitamos muchas cosas de estos de las vendas de los ojos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante. Una pregunta, por ejemplo, es de que todo lo que se está manejando como negocios por internet, ventas por internet o servicios freelance, del ejemplo que nos ponías con respecto a la persona que fue y que le decían que su ingreso bruto era de 25,000, con respecto a las ventas por internet, ¿se maneja algo semejante? O sea, hay manera que diga, no sé, Hacienda, te están cayendo tantos depósitos al mes, a lo mejor no dan una cantidad constante y no es el mismo servicio. Sí, es muy importante eso que acabas de señalar, eso es fundamental. El CFDI 3.3 es un sistema informático que básicamente tiene que ver con todos los ingresos y egresos que todas las personas que tienen cuentas se tienen. Te voy a dar cifras para que tú te des una idea. El 37% de los mexicanos maneja algún sistema financiero, o sea, una tarjeta, aunque sea saldazo, lo que tú quieras. ¿Por qué tan bajo? Porque también incluye esa cantidad a los niños, pues. Los niños también son contribuyentes, o sea, también son contribuyentes. Un niño que sea dueño de una empresa por herencia, pues evidentemente que tiene que contribuir, nace al día siguiente y al día siguiente tiene que, si nace en abril, tiene que presentar su declaración, ¿no? Eso es una cuestión así. Ahora bien, las cuestiones relativas a lo que sabe Hacienda de nosotros. Hacienda sabe más de nosotros que nosotros mismos. Este libro que quise traer habla acerca de un tema que hemos estado trabajando ya algún tiempo, y son derechos humanos y tributación. Porque, por ejemplo, se habla de la circunstancia de la protección de datos personales. No hay datos más personales que los de salud y los tributarios. ¿Sí me explico? En la campaña, el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, no manejó tarjeta de crédito ni ningún sistema financiero. ¿Y por qué? Porque sabía que era el modo en que le detecta el gobierno dónde está, en qué gasta, a quién le paga, de quién recibe. O sea, ese señor no tiene una sola tarjeta de crédito porque sabía eso. Entonces, ¿qué es lo que Hacienda sabe de nosotros? Hacienda en el sistema, o sea, yo lo sé porque digamos, varias personas que les he dado clases, que han estado trabajando ahí, me han mostrado. Por ejemplo, pueden detectar cuáles son los ingresos de una persona en los pasados 5 años. O sea, cuáles son tus ingresos en tus pasados 5 años. Entonces, tú me estás hablando de la justificación. O sea, de que, primer punto, saben todos tus ingresos y saben todos tus egresos. Ahora, vamos a ver si eres un target para ellos. O sea, si tú eres una contribuyente cuyos egresos están muy disparatados respecto a tus ingresos. El terrorismo fiscal se basa en la circunstancia de yo le voy a caer a alguien que sea significativo. Empezamos con Laureano Brizuela, ustedes son muy jóvenes para acordarse de ese. De Juan Gabriel, aquí hubo un empresario que fue dueño del equipo Morelia, no me acuerdo cómo se llama, el señor le cayeron, y que eran Dorti, ¿por qué le cayeron a él? Porque estaba más, no, porque lo conocían muchos empresarios por el equipo de fútbol. Sí me explico, ser un empresario conocido. O sea, a ver si ese es el target que estás tú manejando, ¿no? Hacienda sabe los ingresos y los egresos. Te comento algunas cuestiones que son errores, pues, dentro de la tributación. Esto es un caso real, ¿eh? Un señor
que es dentista, resulta ser que su esposa es maestra. Ocurriósele a la maestra vincular la cuenta del dentista con su quincena. Entonces, para tener un solo control, pues ella tenía una tarjeta extra y en fin así. Le cae Hacienda y le dice: usted tiene tantos ingresos sin comprobar. No, pero es que estos son del sueldo de... Sí, pero usted no los declaró así. ¿Me explico? Entonces, todo aquel ingreso que se considere de esa naturaleza, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, se considera como gravable salvo su declaración. Salvo que... Yo entiendo, hay muchos casos en los cuales en las declaraciones hay que hacer circo, maroma y teatro para su justificación. Pero no sé si la pregunta iba relacionada específicamente a... Porque yo lo orienté hacia qué es lo que saben todo de ti. Y eso, señores y señoras, es una vulneración a mi derecho de privacidad de datos personales. Y si yo pido a Hacienda, dame, en otros países, no solamente están a disposición del contribuyente todos los datos que Hacienda sabe, sino además la posibilidad de corrección. ¿Qué datos tienes? Tales. A ver, porque ¿qué puede haber habido ahí? Un depósito incorrecto. A mí me pasó, un depósito incorrecto, yo no me di cuenta. Depósito incorrecto de una cantidad fuerte de dinero que después fue retirada por el banco. Pero ya el depósito se hizo. Entonces, usted recibió 1 millón de pesos. ¿Cuándo? Tal fecha. Después el banco lo corrigió, pues. Pero usted recibió un depósito. A ver, ¿me explico? Todos nosotros debiésemos estar en posibilidad de pedirle a la Secretaría de Hacienda, porque es el gobierno: dime tú qué sabes de mí. Es mi dato personal y yo tengo derecho a su protección. Curiosamente, la protección de datos personales no implica ahí. Punto número 1. Número 2, ¿y cómo anda la defensa fiscal? Hay un interesantísimo artículo de un doctor del CIDE que se llama Carlos Elizondo, que llama La industria del amparo fiscal. Por eso es muy importante advertirles a ustedes esto. A partir del último gane que se dio de un amparo fiscal en términos finales, o sea, en términos para efectos, fue en 1996. A partir de ahí no se ha ganado un solo amparo fiscal, ni uno que tenga que ver con tributación, ni uno. Pero en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las dos salas, el 50% de todos los amparos que se presentan son fiscales. Por eso el doctor Carlos Elizondo le denomina a ese artículo, por cierto, ya de hace 12 años, la industria del amparo fiscal. Y esa industria está en bonanza, en bonanza, sin duda. Y la nueva ley de amparo establece que en materia fiscal no existe la suspensión del acto reclamado. Existe para materia civil, penal, laboral, bla, bla, pero no para la materia fiscal. El amparo fiscal no incluye la suspensión. ¿Estamos? No sé si contesté tu pregunta. Sí. O si me acerqué a... Sí. Así como de 5 cuadras para allá. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario que tengan? También se valen los comentarios. Sí. Entonces, el hecho de que nos quieran fiscalizar o algo depende mucho de qué tan discrepante esté nuestra... No, depende de su poder de fiscalización. Claro que el poder de fiscalización actualmente... ¿Por qué no se realizan ya auditorías? Porque la auditoría es una auditoría permanente. A través del CFDI 3.3 es una auditoría permanente. Permanentemente están sabiendo cuáles son nuestros movimientos. En este gobierno se corrió a la mitad del personal operativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Te lo digo porque yo yo llevo asuntos de esa naturaleza. O sea, hay más contribuyentes y corres a la mitad del personal. Luego entonces, pues si antes no alcanzabas a repartir los jarritos en todo Morelia, pues ahora menos, hijo, porque ya tienes menos gente para repartir. ¿Cuál es la estrategia? Tengan miedo. Terrorismo fiscal. Y una vez
que ustedes estén en terror absoluto, solitos caen. Esa es la estrategia. Me sale más barato porque no puedo con todos, pues. Miren, no quiero ser alarmista, pero aquí en este salón hay una bomba que va a explotar en una de sus sillas. Si ustedes no, o sea, que les digo, ni me dan una lana. Así es. No sabes en cuál silla. Pero hay una bomba. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.